Hola, muy buenos días. Bienvenidos a este webinar de simulación. Mi nombre es Oscar García, soy ingeniero de aplicación en diseño y manufactura digital. El tema que abordaremos el día de hoy será el de predice el desempeño de tu producto antes. Vamos a ver la agenda, los puntos que vamos a tocar el día de hoy. Básicamente es una breve introducción. Vamos a hablar de qué es la validación del diseño, cuáles son los métodos que existen de validación, cuáles son los beneficios de utilizar estas herramientas, quién debería de hacerlo, quién es el involucrado, quién es el responsable dentro de la organización, cuáles son los procesos que hay que seguir para llevar a cabo la validación del diseño. Vamos a mostrar SolidWorks en el uso de estas herramientas. Vamos a ver algunas otras soluciones y al final de ello haremos una sesión de preguntas y respuestas. Básicamente, como introducción, esto es una consecuencia de algunas actividades que se han llevado anteriormente, donde se han presentado herramientas como SolidWorks Flow Express, que se llevó a cabo en marzo. Otro webinar que es SolidWorks Simulation Express, herramientas que me permiten validar únicamente piezas para determinar deformaciones, desplazamientos, factores de seguridad. Este también se dio en marzo. Y algunos otros webinars que tenemos en la mira es herramientas de Logopress para aquellos que se dedican a desarrollar troqueles o troqueles progresivos. Y un seminario para el 22 de abril que será de What's New 2014, todas estas nuevas herramientas que nos permiten ser más productivos y más eficientes. Tanto el SolidWorks Flow Express como Simulation Express están disponibles en nuestra página para que ustedes, si no tuvieran oportunidad de verlos, tengan acceso a ellos. Y un webinar que estaremos preparando para ustedes será de esfuerzo térmico, basados en estudios de temperatura, cómo se asocia para determinar esfuerzos, deformaciones, desplazamientos, factores de seguridad. Bien, vamos a entrar en materia. Básicamente me gustaría dar una breve explicación de qué es la validación del diseño. Y básicamente la validación utilizando herramientas CAE es básicamente la transformación de un modelo físico en un modelo matemático mediante herramientas de cálculo numérico que me permiten verificar el comportamiento de un sistema durante el proceso de diseño y no al final. Esto nos permite preguntarnos si el producto bajo ciertas condiciones es funcional al principio del proceso de diseño, cuando los cambios son fáciles de hacer y son de bajo costo, porque no tengo que fabricar o producir nada, es un modelo completamente virtual. ¿Cuáles son los métodos que existen para la validación del diseño? Existen las pruebas físicas, que muchas empresas están en este punto, de tal manera que una vez terminado el producto hacen un prototipo y verifican el comportamiento de los componentes. Otro que se lleva a cabo mediante cálculos manuales, donde hay una norma o un código con el cual tenemos que validar y comparar resultados. Es poco común en nuestro mercado. Herramientas de elemento finito, que es el tema de hoy, que poco a poco van tomando importancia, ya que nos permite reducir los ciclos de diseño. Y en muchas otras empresas, no tienen o no han adoptado ninguna de estas herramientas para verificar el comportamiento de sus sistemas, simplemente fabrican, y así se va el producto.
¿Por qué es importante hacer la validación de los diseños? Esto me permite de una forma temprana encontrar la mejor alternativa del diseño. Esto le permite a la empresa, en especial a los departamentos de ingeniería y de diseño, tener la confianza para innovar. ¿Por qué? Porque le permiten al usuario jugar con la misma geometría, con diferentes materiales, y así de esta forma reducir costos. Pueden observar que tengo una serie de gráficas donde el método tradicional es la construcción y la prueba de los componentes. Tengo una curva que está marcada en color amarillo, que es la validación del diseño, y los bloques en color azul representan el costo de los cambios de diseño conforme va avanzando su proceso, desde la concepción del diseño, todo el detallado, el diseño del detalle de ingeniería, la generación de prototipos y la producción como tal. En el método tradicional, si pueden observar, conforme va avanzando el proceso de diseño, se incrementa el número de cambios de ingeniería de tal manera que se empata de alguna forma el lanzamiento del producto a producción cuando se están terminando los primeros o los últimos cambios. La intención de utilizar estas herramientas de validación es que desde la conceptualización de los componentes puedo hacer pruebas virtuales de tal manera que conforme vaya avanzando el proceso y el detallado de la información, en el punto en el cual empiezo la producción, básicamente tendría que a lo mejor hacer algunos ajustes finales, pero disminuyo rápidamente el tiempo de lanzamiento del producto. Esto es una cadena de producto normal, donde pues, primero tenemos un proyecto, un punto en el cual se define el producto, y después de esto se hace la validación de los componentes y entre otras cosas se genera toda la documentación técnica antes de lanzarse a operación. La propuesta de utilizar estas herramientas de validación es que en el punto donde definimos el producto podamos validar también los sistemas, de tal manera que disminuya el ciclo de diseño del producto y a fin de cuentas esto se reduce a tener menos costos de diseño. Ahora, es importante definir quién es el que lo hace dentro de una organización. Normalmente lo que hemos visto a lo largo de estos años es que el que diseña el producto es el responsable de que el producto sea funcional. En algunas ocasiones, existe una empresa especializada que se dedica a desarrollar este tipo de análisis, o puede ser un consultor externo, pero normalmente recae en el diseñador que el producto tiene que ser funcional, y en muy pocas, nadie, y no hay una validación como tal, ¿no? Entonces, la validación del diseño tiene un proceso en específico que lo vamos a ver ahora utilizando las herramientas de simulación, donde los ingredientes son los siguientes. Básicamente es la geometría, que es lo que describe el problema, el material, de tal manera que cuáles son los materiales que van a entrar en juego y cómo se comportan bajo ciertas condiciones, la interacción, que es qué sucede cuando un componente interactúa con otro, se tocan, golpea o hay una separación entre ellos, las cargas, es decir, cuál es el entorno de los componentes, si es una presión, si es una fuerza, si es el efecto de la gravedad, si es una carga centrífuga, cuáles son las restricciones, que es básicamente cómo interactúa el producto con el medio, si es que está soldado, si está atornillado, si es un elemento que está simplemente apoyado o está en cantilever, y al final lo que llamamos los resultados, que es básicamente lo que el análisis nos dice acerca del problema y que nosotros tenemos que interpretar.
Estos ingredientes son básicamente la información que requerimos para desarrollar un análisis, y lo que vamos a hacer a continuación es mostrar el producto, cómo funciona, cómo se configura, y lo vamos a utilizar en esta biela que es de una bicicleta, y vamos a ver qué tipo de biela duraría más tiempo. Lo que ustedes pueden ver ahí es una serie de imágenes donde la biela en sí sufre un daño, básicamente se fractura, y no únicamente es consecuencia de una carga que simplemente está actuando sobre el sistema, sino se observa que la carga y la descarga o las descargas repetidas debilitan los objetos a lo largo del tiempo, incluso cuando las tensiones inducidas son considerablemente inferiores a los límites de tensión permitidos. Este fenómeno es conocido como fatiga, y cada ciclo de fluctuación de tensión debilita el objeto hasta cierto punto. Después de una cantidad de ciclos, el objeto es tan débil que falla. Entonces, la fatiga es responsable de muchas fallas en componentes que pueden incluir maquinaria, pernos, productos de consumo, ejes de vehículos, etc. Vamos a ver tres diferentes diseños donde pueden ver que tengo diferentes configuraciones. La intención es utilizar las herramientas de modelado que me permiten hacer cambios rápidamente, y vamos a validar estos elementos. Básicamente mi intención es aplicar una carga en el pedal, que el usuario puede ser un parámetro del peso del usuario que usa la bicicleta, de 300 libras, pero además de esto y ver cuáles son las condiciones de tensión en el sistema, me interesa que este componente dure por lo menos 7 millones de ciclos. Entonces vamos a nuestra herramienta de SolidWorks. Lo que tengo aquí es la configuración del componente. Como tal, no necesito la estrella. Si fuera un elemento a analizar, bueno, también tendría que incluirlo. Las herramientas de simulación es un complemento que se integra en la misma interfase de SolidWorks. Lo que voy a hacer es desarrollar algo que le llamamos un estudio, y voy a definir un nombre, cualquiera que sea. Si ven, tengo diferentes tipos de fenómenos que puedo evaluar. En este caso es un análisis estático, y a partir de ello haremos el análisis de fatiga. Entonces simplemente acepto esta condición y aparece un árbol similar al que tenemos en SolidWorks, pero en este caso son diferentes componentes de los ingredientes que hablábamos hace un momento, donde tendremos que definir materiales, restricciones, cargas, etc. Si los materiales se asignaron en SolidWorks, entonces estos se transfieren directamente a las herramientas de simulación, y estos materiales pueden ser sobrescritos. Puedo definir algún otro, simplemente es dar un clic derecho y decirle al sistema que voy a utilizar algún otro material. Tengo diferentes materiales: aceros, aluminios, plásticos, materiales compuestos. Estos materiales ya vienen integrados en la base de datos, pero la aplicación me permite agregar cualquier tipo de material, siempre y cuando yo conozca las propiedades mecánicas de este. Entonces, al pedal voy a asignarle un material. Voy a hacer exactamente lo mismo con la biela en sí y el elemento que hace la unión con la estrella. Entonces simplemente un clic derecho, voy a asignar el material, hago exactamente la misma tarea, y a la biela voy a agregarle también una aleación de aluminio 6061, donde, si pueden observar, aparece ahí entre paréntesis algo que se llama SN. Vamos a hablar un poco de ello más adelante.
Simplemente aplico los materiales y el siguiente paso es definir cómo interactúa un componente con otro. En este caso lo voy a hacer para el pedal y la biela. El sistema tiene herramientas que le llaman de contacto, básicamente es cómo interactúa un elemento con respecto a otro. El sistema los puede calcular de manera automática o el usuario de manera manual puede ir asignando estas condiciones. Entonces voy a asignar una condición de contacto entre esos elementos, básicamente es cómo interactuará un elemento con respecto a otro, y vamos a definir lo que llamamos las restricciones. Las restricciones es cómo interactúa el sistema como el entorno. Como en este caso no estoy colocando la estrella y el resto del sistema de la bicicleta, porque únicamente me interesa conocer el comportamiento de la biela, entonces voy a emular como si este componente estuviera conectado con la estrella. Asigno esta condición. La herramienta es completamente visual, de tal manera que todo el tiempo puedo ver qué tipo de condición estoy asignando. En este caso llamamos una condición de bisagra. Lo voy a aceptar y voy a hacer exactamente lo mismo con el elemento que hace contacto con la estrella. Asigno la misma condición y listo. Ahora voy a definir las condiciones de carga. En este caso eran las 300 libras que se aplicaban al sistema. Entonces tengo diferentes tipos de condiciones: fuerzas, presiones, el efecto de la gravedad, cargas centrífugas, cargas térmicas. Entonces voy a aplicar las 300 libras sobre el pedal. En este caso puedo manejar cualquier sistema de unidades. Esto se puede configurar desde el principio para que me dé siempre en unidades que yo requiera. En este caso voy a decirle que son 300 libras y lo voy a hacer en las dos caras que tengo seleccionadas. Básicamente tengo predefinido el modelo. Lo que voy a hacer ahora es precisamente hacer esta transformación de este modelo físico, que es cualquier cosa, en este caso se trata de la biela. Voy a convertirlo en un modelo matemático y para eso utilizo lo que le llamamos la discretización o el mallado. Voy a utilizar algo que le llamaban malla de control, que me permite reafinar la malla en zonas específicas debido a que pudiera haber una concentración de tensiones en esa zona. Aquí puedo controlar el tamaño del elemento, cómo el elemento va creciendo para integrarse con los otros elementos. Voy a seleccionar esos dos radios, pero también voy a seleccionar dos entidades del cuerpo del componente donde creo que pudiera existir alguna concentración importante. Esto es de manera manual, pero la herramienta tiene algunas aplicaciones que lo genera de manera automática y le llaman métodos adaptivos. Ahora voy a agregar otra malla de control porque no me interesa qué es lo que suceda con el pedal. Entonces voy a utilizar una malla muy burda para este elemento porque me interesa en específico el comportamiento de la biela y básicamente voy a hacer la corrida. Voy a utilizar un tamaño de elemento ligeramente más pequeño. Puede manipularse de manera manual si lo quiero muy fino o lo quiero muy burdo. En función a qué tan fino o qué tan gruesa sea la malla, pues es la calidad de los resultados e impacta también directamente en el tiempo de cálculo. Entonces, por tiempo es una malla relativamente fina. Para eso hice la malla de control. Tarda unos segundos en resolverlo. Aquí es donde todas esas condiciones de carga, de restricciones, se transfieren a cada uno de los nodos de los elementos que el sistema va a generar. Y entonces tengo como respuesta una serie de gráficos que me permiten visualizar cómo se está comportando el sistema. Aquí tengo Newton metro cuadrados. El sistema de unidades lo puedo controlar como yo lo desee. En este caso voy a utilizar megapascales. El sistema actualiza la información. Voy a quitar el por 10 a la n, de tal manera que me queden 232
megapascales y voy a pedirle al sistema que me muestre dónde se está dando este valor. La herramienta tiene algunas pestañas que me permiten definir ubicaciones en específico. Aquí tengo que la máxima tensión se concentra en el radio, donde nosotros definimos un control de malla. Bien, este valor de tensión pues está por debajo del límite elástico del material. ¿Cómo puedo verificarlo? Bueno, el sistema, en vez de editar otra vez el material, puedo irme a sus propiedades mecánicas directamente y puedo ver que tengo 275 megapascales como límite elástico contra 232 que me está dando como máxima tensión. De tal manera que yo puedo, en vez de hacer el cociente entre estos resultados, puedo decirle al sistema que me arroje el factor de seguridad que tengo para este sistema. En este caso puedo ver que mi factor mínimo de seguridad es de 1.2. Es decir, estructuralmente, bajo esas condiciones de carga, el sistema soporta perfectamente esa condición. Voy a controlar un poco la escala, nuevamente únicamente para visualizar de una manera más adecuada la zona donde se está dando esta condición. Voy a decir al sistema que me muestre la ubicación de donde está ese mínimo factor de seguridad. Aquí lo tengo, que es de 1.18. Bien, esto es bajo condiciones estructurales y podría decir que mi componente está bien. Pero hay un efecto que hablábamos hace un momento que es de fatiga bajo condiciones de carga y descarga. Entonces el sistema se va debilitando a lo largo del tiempo, incluso cuando las tensiones inducidas son considerablemente inferiores a los límites de tensión permitidos, que es lo que tenemos en este caso. Ahora, para hacer el análisis de fatiga, lo único que tengo que hacer es crear un nuevo estudio, decirle al sistema que voy a utilizar un análisis de fatiga. Tengo dos tipos de casos que puedo analizar, algo que llamamos amplitud constante y otro que llamamos amplitud variable. En este caso será amplitud constante porque la condición de los 300 libras simplemente se aplica y se quita, se aplica y se quita. ¿Cuántas veces? Bueno, los 7 millones que estamos buscando que este componente debería de soportar. Entonces voy a llamarle fatiga y el sistema me va a arrojar un árbol mucho más reducido, donde lo único que tengo que hacer es decirle al sistema cómo va a aplicarse la carga en este elemento. Entonces le llamamos evento, donde le voy a decir cuántos ciclos va a estar sometido este elemento de carga y descarga de las 300 libras que tenemos sobre el pedal. Entonces le voy a decir que son 7 millones de ciclos. 3. Y el tipo de carga le llamamos base cero, es decir, va a un máximo de 300, después se remueve la carga a cero, vuelve a 300, se remueve la carga a cero. Y voy a utilizar como referencia el estudio que acabo de realizar, análisis de tensiones. Ningún otro tipo de estudio puede calcular el daño que puede sufrir un sistema. Básicamente la herramienta de fatiga me va a arrojar el porcentaje de daño que va a sufrir el sistema, pero también va a decir cuántos ciclos va a soportar un componente en específico. Ahora, al momento de agregar el evento, toma como información los materiales que asignamos en la parte de simulación. Entonces, lo único que tengo que hacer es decirle al sistema ejecuta el análisis, tarda unos segundos, y voy a obtener dos tipos de gráficos, lo que le llamamos uno de daño y otro de vida. Al momento de dar doble clic, el sistema me arroja en colores qué parte soporta cierta cantidad de ciclos. Nuevamente voy a ajustar esta gráfica para tener más detalle de lo que estamos viendo. Voy a decirle que quiero ver los 7 millones como mínimo y 10 millones como máximo. Voy a cambiar un poquito la visualización de los colores y le voy a decir al sistema que me muestre en esa zona que entra en el rango de los 7
los 10 millones, ¿qué cantidad de ciclos podría soportar? Entonces voy a decirle, muéstrame el mínimo de ciclos que puede soportar esta zona del componente. Si pueden observar ahí, tengo 1.500.000 ciclos. No cumple con las condiciones que yo estoy buscando. Yo espero que este elemento soportaría por lo menos 7 millones de ciclos. Entonces la fatiga empezaría por esta zona. El fallo causado por fatiga se produce básicamente en 3 etapas. Una que es la primera etapa, se produce una o más fisuras en el material, y las fisuras pueden producirse en cualquier parte del material, pero generalmente se producen en las caras de los límites debido a las fluctuaciones de tensión que son más altas. En una segunda etapa, estas fisuras aumentan su tamaño debido a esta carga continua, a la aplicación de las 300 libras y la remoción de esa carga y otra vez n cantidad de veces. Y la tercera etapa básicamente es la capacidad del diseño para resistir las cargas aplicadas continúa deteriorándose hasta que se produce el fallo, ¿no? Entonces las fisuras por fatiga comienzan básicamente en la superficie del material. Entonces tengo yo aquí como resultado los ciclos de durabilidad mínimo. Puse ahí la imagen donde tengo 1.500.000 ciclos. La tensión máxima está en 233 megapascales. Tengo un factor de seguridad de 1.18, esto debido a la tensión de los 233 megapascales. Estructuralmente está bien, pero no soporta los ciclos que yo requiero. Y bueno, agregué un dato adicional que es el peso. En un segundo caso, tengo un diseño que es distinto, pero las condiciones son exactamente las mismas. Tengo las mismas cargas, las mismas sujeciones. Tengo aquí un par de estudios ya predefinidos para no volver a repetir la misma tarea. Tengo las condiciones de tensión, que son 195.4 megapascales, que está un poco por abajo de los 233 que teníamos en el caso anterior. Y tengo un factor de seguridad que tiene un valor de 1.2, pero no se da en la zona como tal de la biela, sino se da entre el pedal y la biela. Al hacer el estudio de fatiga bajo exactamente las mismas condiciones, tengo el daño que no se da en la parte superior de la biela, sino que se da en la parte inferior, pero perfectamente soporta los 7 millones de ciclos. Hablamos de 8 millones, casi 9 millones de ciclos que soporta el componente, y este elemento estaría cumpliendo con las condiciones que yo estoy buscando. Entonces, para resumir un poco, tengo mi segundo diseño en comparación del primero, donde tengo los 9 millones de ciclos, decían que 7 era lo que requería, y tengo un tercer diseño donde únicamente aguanta 553.000 ciclos de operación. Si pueden observar, todos los factores de seguridad están por arriba de 1, estructuralmente están bien, pero bajo condiciones de carga cíclica, únicamente el diseño 2 es el que es correcto. Bien, esta es la forma en la cual se configura tanto un análisis estructural para determinar esfuerzos, deformaciones, factores de seguridad, pero bajo condiciones cíclicas. Bueno, no únicamente se requiere un análisis de esfuerzos, hay que brincar a este tipo de fenómenos para asegurar que el componente es funcional
bajo ciertos ciclos de operación. Tengo algunos otros casos, esto haciendo referencia un poco a algunas preguntas que se dieron en los webinars pasados, donde, bueno, ¿qué obtengo? ¿Cómo puedo configurar un análisis donde involucre componentes soldados? La aplicación tiene herramientas que me permiten definir unión entre varios elementos. Si pueden observar, tengo aquí la condición de soldadura, donde yo defino un estimado de cuánto podría ser la garganta de la soldadura. El sistema únicamente me pide que seleccione las caras entre las cuales se hará esa unión, y el sistema detecta de manera automática la intersección entre esas dos caras. Puedo utilizar diferentes tipos de soldadura. Puede ser soldado por un lado, por ambos lados, puede ser de ranura, de un único lado o de ambos lados. Puedo utilizar diferentes estándares. Básicamente es el americano, que está basado en el American Welding Standard, y el europeo, que está basado en el Eurocódigo 3, que es estructuras de acero, ¿no?, para uniones, que es la sección 4.5. Puedo seleccionar el tipo de electrodo que voy a utilizar. Básicamente lo que tengo aquí, el Weld Strength, está basado en la capacidad que tiene ese componente, y lo que va a hacer el sistema es arrojarme una serie de resultados que van a permitir saber qué soldaduras requieren atención, significa que no cumplen con las condiciones que yo estoy definiendo, y me va a arrojar una serie de parámetros que me permiten determinar el cortante, las fuerzas normales, la flexión que se genera en el sistema, pero también el sistema me va a decir cuál es lo mínimo que yo requiero de tamaño de soldadura y la garganta de la soldadura. Entonces, podría ser otro tema para abordarlo en un webinar más adelante, pero este sería de manera general. Otra de las preguntas que surgieron en el caso anterior es, bueno, para fuerzas de cierre en moldes, lo que yo tengo aquí es una placa portainserto donde se le aplican 150 toneladas. Este valor de 150 toneladas sale de una herramienta que nosotros tenemos que se llama Plastics, que permite calcular la inyección, tiempos de enfriamiento para n cantidad de materiales plásticos, y calcula la fuerza de cierre que debería tener la máquina para evitar que el molde se abra, y este parámetro salió de ahí, se aplica sobre las placas y se obtienen los valores de tensión que están por abajo de los 60 megapascales, desplazamientos a 30 micras y factores de seguridad de 1.5. Pero podría analizarse también a condiciones de fatiga, cuando esta carga de 150 toneladas se aplica 100.000 veces, 50.000 veces, dependiendo del tiraje de piezas que se lleve sobre ese componente. Otro tema que se va a poder abordar en el siguiente webinar es el caso térmico, donde tengo dos herramientas para resolverlo: lo que es el módulo térmico como tal en Simulation Professional, que me permite analizar convección, conducción y radiación en cuerpos sólidos, donde me permite verificar los gradientes de temperaturas. Pueden ver aquí hay algunas notas que me muestra los gradientes de temperaturas. Puedo hacer análisis de estado transitorio, donde en un tiempo específico puedo ver cómo se incrementa o disminuye la temperatura. Entonces es un caso también particular que abordaremos en una invitación que les haremos posteriormente, y otro tipo de soluciones que iremos viendo a lo largo del tiempo, donde veremos análisis de caída, recipientes a presión, análisis de frecuencias, análisis de inestabilidad estructural, pandeo,
análisis de simulación de mecanismos, y lo iremos viendo más adelante. Bien, hemos llegado al final de nuestro webinar. Si hay alguna pregunta, con toda confianza, adelante. Bien, muchas gracias, que estén muy bien. Cualquier cosa, están nuestros datos. Que tengan muy buen día. Hasta luego.